vuelta con mucho más de Primera Página, 7 en punto de la mañana. Luis Eduardo Martínez, ex gobernador del estado Monagas, dirigente del partido Acción Democrática, integrante de la Mesa de la Unidad. ¿Cómo es que varios dirigentes de la Mesa de la Unidad hablan de que no hay diálogo con el gobierno, de que se enteraron por televisión? Yo le invito a que hagamos solo una rápida revisión de cosas que escribieron ayer dirigentes de oposición en Twitter. Rápidamente iniciamos con la Unidad Venezuela. Citan a Jesús Chúo Torrealba. En la interacción con el gobierno se acordó integrar una comisión para garantizar que las movilizaciones se realicen en paz, expresó el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús Chúo Torrealba. Es decir, hubo interacción entre representantes de la oposición y del gobierno nacional, es lo que se desprende de este tuit que reseña la cuenta Unidad Venezuela. Henry Ramos Alyub dijo: Acción Democrática dijo que si iban los partidos a diálogo promovido por Vaticano concurriríamos. Como ahora todos nos enteramos por televisión, nosotros tampoco vamos. No sabemos si esto es con un poco de sorna o que realmente él también se enteró por... Ese es Henry Ramos. En cualquier caso, reitero lo que hablábamos entre negros, lo importante es que se tenga absoluta confianza en que el liderazgo opositor tiene claramente definidos sus objetivos. Su principal prioridad es garantizar que en Venezuela se produzca prontamente un cambio de gobierno como única garantía para que se solucione la gravísima crisis. Ese es el objetivo del diálogo. Ese es el objetivo del diálogo. El diálogo no es para que el gobierno se quede. ¿Y qué se le dice, por ejemplo, a las personas que aseguran, bueno, cómo se va a diálogo cuando se suspendió el revocatorio, no hay elecciones a gobernadores, continúa la situación de los denominados presos políticos, no se permite la protesta en la calle, etcétera? Porque precisamente se ha señalado que para poder sentarse en una mesa de negociación de diálogo tienen que darse unas condiciones previas y que el gobierno es el que tiene las llaves de esas condiciones. Los presos políticos deben ser liberados, las manifestaciones que se están realizando y que se van a seguir realizando tienen que ser en el marco de la garantía que la Constitución establece. Tiene que abrirse el canal humanitario para que las miles de familias que hoy están pasando hambre puedan recibir alimentos y medicamentos. De tal manera de que es positivo el diálogo, nadie lo discute. O sea, racionalmente todos entendemos que es necesario dialogar porque la otra vía, la otra alternativa es la confrontación abierta y violenta que a nadie le conviene. Y hay quienes quieren confrontación, desde el sector opositor y desde el sector normalmente gobierno. Quienes lo hacen no tienen nada que arriesgar. Yo he escuchado una y otra vez en el extranjero o en el país a personas, yo no sé si de buena fe o de mala fe, pidiendo de que lleguemos a la violencia, de que haya muertos, de que haya sangre, pero siempre la pregunta que hago: ¿y quién va a poner los muertos? ¿Quién va a poner la sangre? ¿Qué opina usted? De tal manera que la única salida posible en Venezuela es que el gobierno entienda que tiene de una vez por todas que apartarse y dar la oportunidad a otros hombres, a otras mujeres, para que saquen al país de esta crisis en la cual nos sumergieron después de 18 años de un gobierno inepto, corrupto, incapaz, ineficiente. ¿Qué opina usted acerca de este tuit también que escribió ayer la dirigente del partido 20 Venezuela, integrante también de la oposición venezolana, María Corina Machado? Cito lo que escribió en su cuenta de Twitter, María Corina Machado. Ella dijo: ayer toda la oposición acordó la rebelión y la destitución de Maduro mañana, es decir, hoy en la sesión de la Asamblea Nacional. ¿Otra vez un diálogo para salvar a Maduro?, pregunta la dirigente María Corina Machado. ¿Este es un diálogo para salvar al gobierno del presidente Maduro? Reiteramos que este es un diálogo para que el gobierno se vaya, no para que se quede, para sentar las bases necesarias para que se vaya en paz, para que entienda de una vez por todas que no lo quieren, que el 80% de los venezolanos votarían mañana para que se fuese Maduro, y no solamente él, sino toda la burocracia oficialista que hundió este país. Queremos muchísimo, muchísimo a María Corina y estamos seguros que con ella compartimos los mismos objetivos, no hay ninguna duda, como lo compartimos con Enrique Capriles, con absolutamente todos los líderes que desde hace muchos años están empeñados en que este país sea diferente. Ahora, en la sesión del domingo, señor Martínez, el Parlamento Nacional, entre otras cosas, aprobó un acuerdo donde denuncian la ruptura del hilo constitucional en Venezuela. Fueron no uno ni dos, varios los diputados que señalaron que en Venezuela en este momento no hay una democracia, sino una dictadura. ¿Usted cree que en Venezuela en este momento hay democracia o dictadura? En Venezuela hay una dictadura implacable que pudiera incluso ser todavía más,
una dictadura que niega los derechos democráticos, que niega el derecho del voto de los ciudadanos, una dictadura que adicionalmente a eso es absolutamente incapaz. Bueno, yo en muchos barrios que visito la gente me dice, lo que está pasando hoy en Venezuela nunca había pasado, ni siquiera cuando Pérez Jiménez, si me comparan la situación con Pérez Jiménez, porque fue un dictador en toda regla, que no disimulaba que lo era, pero entonces hoy no hay ninguna duda, el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional en sesión histórica el domingo, donde por cierto yo pude asistir invitado allí por el presidente de la Asamblea Nacional, se mantiene y se mantiene en cada una de sus partes. ¿Y cómo se dialoga entonces con una dictadura? Se dialoga y se dialoga con las dictaduras. El gobierno de Augusto Pinochet Ugarte, nadie discute que era una dictadura, y la salida de Pinochet, luego de un plebiscito donde le dieron una masiva votación en contra, se produjo en el marco de unas negociaciones. En Japón, después que terminó la Segunda Guerra Mundial y tras 2 bombas atómicas, se sentó a dialogar y a sentar una serie de condiciones con los Estados Unidos. Es decir, el dialogar no implica concesiones y en nuestro caso mucho menos. Reitero, el diálogo es para salir del gobierno, no para que este gobierno se quede y se perenne en un poder que no ha sabido ejercer. ¿Qué le parece, señor Martínez, si nosotros también le damos cabida a la participación de la audiencia? Siempre es importante, eso es además aquí en Globovisión nos vemos todos. De Globovisión. Así es, 7-6 minutos de la mañana. Steninf, adelante. Gracias, Gabriela. Así es, vamos a iniciar de inmediato la participación con una señora o un usuario de Twitter que se hace llamar Tubazos de Zaida. Le pregunta, hablando de diálogo, no me deja claro si van al diálogo o no. ¿Quiénes no quieren diálogo? Le pregunta. Todos los venezolanos quieren diálogo si este se corresponde con la necesidad de salir del gobierno. Todos los venezolanos quieren diálogo si esto se corresponde con una salida en paz. Todos los venezolanos no queremos confrontación si esto implica violencia. Otro comentario que le pregunta por acá, @Quique Sevilla. ¿Cómo dialogar con un gobierno que no respeta la Constitución? El gobierno solo quiere ganar tiempo. Ejerciendo presión en la calle, manteniéndonos activos en la protesta, ejerciendo todos los contactos que se requieren a nivel internacional, actuando la Asamblea Nacional, de tal manera de que esos 3 factores que estamos en este momento trabajando se conviertan en herramientas de presión para que el gobierno entienda que la negociación que hay que adelantar son las condiciones para su salida. Una de ellas, lo hemos estado planteando y reiteramos ahora aquí, es que si es la confianza del pueblo lo que se está buscando, que se convoquen unas elecciones generales, que el presidente de la República, los parlamentarios nacionales y regionales, los gobernadores, los alcaldes y los concejales incluso, sean sometidos al escrutinio popular, de tal manera que en unas elecciones generales un gobierno y gobiernos que nazcan serán verdaderamente legítimos, porque este gobierno, si bien tiene legitimidad de origen, perdió hace tiempo la legitimidad de desempeño. Seguimos revisando y le agradecemos, por favor, respuestas lo más precisas que puedas para garantizar mayor participación. Por acá, @GilPisoGerson le dice, la intervención de la Iglesia nos va a perjudicar más adelante y la historia con Chávez lo recuerda. Bueno, la intervención de la Iglesia la hemos pedido una y otra vez. Yo mismo, con mi esposa Larisa, nos entrevistamos hace unos 4 meses atrás con el Papa y llevamos un documento en el cual se pedía la mediación de la Iglesia. La Iglesia hizo posible que en un país como Cuba se encontraran una serie de fórmulas para lograr que se amortiguara la gravísima crisis que confrontaba, de tal manera que la Iglesia pudiera ser y debe ser garante de que prontamente encontremos una salida a esta situación tan delicada. Bien, finalizamos la participación con un comentario de @JoseoPisoV. Le dice, el diálogo no puede ser para que se haga lo que pide la oposición. Es para lograr acuerdos y que el país esté en paz. ¿Cuál es su opinión? Que tiene que ser para que el país esté en paz, pero que la paz solo se garantiza si este gobierno sale, porque si no es por esta vía, el pueblo tarde o temprano, más temprano que tarde, va a explotar, porque el pueblo que está humillado en las colas, que está pasando hambre, los pacientes que mueren por falta de medicamentos, las viudas, los huérfanos por la inseguridad que este gobierno ha propiciado, no van a seguir aguantando. Este país está montado en una olla de presión que pudiera explotar en cualquier momento y rebasar a toda dirigencia, tanto de la oposición como del gobierno. De tal manera que queremos es soluciones y la única solución posible es que el gobierno se vaya y se vaya prontamente. Bien, nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, señor Martínez. Y en el marco de todo este contexto, lo que ha venido ocurriendo, ¿no da una mala señal el liderazgo opositor con esta situación de discrepancia, al menos por no decirle división, en la que unos dirigentes dicen que no estaban enterados del diálogo, sin embargo asistió el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, otros dicen que no hay diálogo con el gobierno, etcétera? ¿Cómo queda la situación de la unidad? No puede haber ninguna duda que privilegiamos la unidad por encima de cualquier circunstancia. Estamos unidos, hemos estado unidos durante estos años y vamos a seguir unidos, porque solo la unidad nos hará fuerte
fuerte. Y no la unidad de los partidos políticos, no la unidad de los partidos políticos con la sociedad civil, es la unidad de todo el pueblo de Venezuela que merece que su liderazgo se corresponda con sus expectativas. Ten la absoluta seguridad de que aquí pronto vamos a salir de esta situación y que no será posible en unidad. ¿Qué están dispuestos a ceder y qué no en este diálogo con el gobierno nacional? No estamos dispuestos a ceder el derecho al voto que tienen los venezolanos. Vale decir que sean elecciones en las urnas electorales donde se decida el futuro del país. No estamos dispuestos a ceder el derecho que se tiene a que hombres y mujeres que disientan puedan expresar su opinión sin tener que ir prisioneros exiliados. No estamos dispuestos a ceder en que los presos políticos sean liberados prontamente con Leopoldo López, Antonio Ledesma a la cabeza. No estamos dispuestos a ceder que los exiliados no puedan regresar prontamente con Carlos Vecchio, el Gato Briceño, entre otros, también al frente. No estamos dispuestos a ceder que el pueblo venezolano siga sufriendo una gravísima crisis económica y social por culpa de un modelo fracasado y caduco que en ninguna parte del mundo ya se implementa. Muchísimas gracias, señor Martínez, Un abrazo por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Luis Eduardo Martínez, ex gobernador del estado Monagas, dirigente del partido Acción Democrática, también integrante de la Mesa de la Unidad. Aquí en Globovisión nos vemos todos y en tan solo minutos al regreso va a estar el diputado a la Asamblea Nacional por el PSV y el Gran Polo Patriótico, Francisco Torrealba, que ya está acá en el estudio de Primera Página. Recuerden su participación con nuestra etiqueta, numeral Primera Página en Twitter. Ya venimos.